Silencio. Échate. Hola. ¿Qué tal? Hola. Hola, Hola. Carla. Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estáis? Pues bien. ¿Cuánto ¿Todas bien? tiempo, ¿Cuánta Carla? gente hay? Porque os tengo ahí en algunas pantallitas, a ver. A ver, ¿estás con el iPad? Estoy Oh, con el ordenador. entonces nos ves a todas. Aunque faltan A algunas, todas, yo luego creo, sí, ¿no? iré añadiendo. Somos 4 y 4, 8 y 4, 12 contigo. Faltan Pues algunas, pero que ya y las iré añadiendo según vayan entrando, ¿vale? muy bien, estupendo. Oye, que hubiera sido mejor vernos así en persona. Esto del COVID Sí, es un rollo, ¿eh? es un De rollo. verdad. Para el próximo, por Para el favor. próximo seguro, pero seguro, porque ya estamos un poco cansadas, ¿eh? Un poco, no Solo mucho. un poco. Bueno, Mucho. es por ser optimista. Sí, Pero sí, bueno. estamos hasta el gorro. Exacto, hasta el gorro. Bueno, yo te explico más o menos cómo va a ser. Venga, Ya se está grabando, porque a mí me gusta que los encuentros sean muy naturales. O sí. sea que procuremos hacer lo menos spoiler posible, aunque bueno, algún spoiler que otro no pasa nada, ¿vale? Bueno. El final no, el final nunca se cuenta. O sea que entonces, bueno, yo empezaré, te haré alguna primera pregunta, aunque luego también interactuaré con cuando pregunten los demás, y luego iré dando paso uno a uno a todos los que vayan, los que están aquí y los que vayan entrando, ¿vale? Estupendo. O sea que, bueno, antes de empezar, ¿cómo está tu hermano? Que hace mucho que no le veo también. Mi hermano está, bueno, pues que no para porque está a mil cosas y bueno, publicará ahora en, pues no sé si en junio o en mayo, Qué vamos, bien, como para primavera antes de verano. qué Ya tiene bueno, ahí la novela a punto de salir del horno, o sea qué que bueno. ¿Con Qué Plaza bueno. también? con plaza también, sí, sí, sí. Genial. Bueno, pues ahí estaremos seguro. Sí. Bueno, pues es un placer tenerte aquí, Carla, después de tanto tiempo y aunque sea a través de Zoom, bueno, pues poder comentar contigo, pues tu novelón, porque para mí es un novelón. Jo, Para muchas mí, gracias. para mí es una novela, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, yo te sigo hace, ya lo sabes, hace ya mucho Ya. tiempo, entonces, bueno, pues todo lo que has escrito hasta ahora me ha encantado y esta, ¿se puede decir que es una de tus mejores novelas con la tabla Esmeralda? Hombre, preguntarme a mí eso es complicado. Es como decirme, a ver, ¿cuál de tus hijos te salió más guapo? Pues hombre, yo Bueno, todos los veo estupendos. A ver, sí que creo que hay un proceso de madurez. Eso, pues bueno, aunque solamente sea a base de insistir en todas las cosas que uno hace, yo creo que siempre las acaba haciendo un poquito mejor, ¿no? claro, Y es probable que sí, que aquí se note pues que ya son 12 años de oficio, 6 novelas, y bueno, en algo tiene que quedar, ¿no? No puede ser igual que la primera. O por lo menos a eso aspiro, a que no sea igual que la primera, que se no, vea esta mujer, mejora. yo creo que los lectores también que te hemos conocido y te hemos ido leyendo, los hemos ido notando. Para mí, a mí la tabla Esmeralda me gustó mucho, esta también, las otras también. Yo soy de las que no, es que no puedo decir si una me ha gustado más que otra, porque yo creo que muchas veces depende del momento en que lo leas, depende cómo lo leas. Y bueno, a mí esta me ha gustado mucho, esta me ha gustado mucho y bueno, es, es un respiro leer novelas como la tuya, porque es una novela histórica, una novela de aventura, una novela, eh, hasta tiene una historia de amor muy bonita, Ujú. o sea que para mí lo tiene todo en una novela. Que esté catalogada como histórica, pues vale, porque hay el... Bueno, es que las librerías en alguna estantería tienen que ponerla, ¿no? Y bueno, pues a veces las etiquetas no siempre se corresponden exactamente, sobre todo en este tipo de novelas que, como bien dices, pues tienen un poco de todo y son difíciles de catalogar, porque es verdad que tiene ese contexto histórico, pero sí, también es una novela de aventuras, también es una novela romántica, también tiene sus momentos de acción, de intriga. Entonces, bueno, Mm. yo entiendo que un librero dice, bueno, ¿y esto dónde lo coloco yo? Una vez que sale de la mesa de novedades, empujada por las que vienen detrás, ahora qué estantería la paso, ¿no? Pues Yo creo esa que es tus la cosa. novelas estarán siempre catalogadas como históricas. Yo creo que sí. Sí, bueno, al final, que ya después, una vez más, después de tantos años escribiendo un determinado tipo de novelas, pues sí, más o menos te tienden a encajar porque
es verdad que todas tienen ese contexto histórico que al final pues a mí me gusta, en el que me gusta bucear y alguna vez me han preguntado, ¿vas a hacer otra cosa que no sea este tipo de novela con contenido histórico? Pues es lo que no creo, porque es lo que más Ya, disfruto. qué tontería, qué ganas de liarte. Claro, ¿para qué? ¿Para qué? Si no sé, si uno Porque, hace bien el cocido, ¿para qué de pronto va a probar a eso, hacer, yo qué o sé, comida lentejas. china? Pues no. No. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo nació el Medallón de Fuego, para empezar. Pues hombre, al ser una, no me gusta hablar de continuación porque si lo habéis leído Sí, sabéis que no es exactamente una no, continuación, hay que tener en cuenta que eso, que habían pasado 10 años desde la tabla Esmeralda y primero no podía obligar a los lectores de la tabla a hacer ese ejercicio de memoria, porque a mí como lectora me pasa que leo libros, me gustan, pero no me digas 10 años después, ni siquiera a veces 6 meses después, exactamente que hable de los detalles, me quedo con una claro. sensación general, pero los detalles se olvidan. Y luego, por otro lado, ha habido lectores que me han conocido con novelas posteriores, en los que tampoco quería Mm. dejar excluidos de esta, o lectores que directamente me querían conocer por aquí. Entonces, sí que es verdad que cuando yo terminé la tabla Esmeralda, siempre me quedé con esa sensación de que los personajes podían dar todavía un poquito más de sí. Y además recuerdo una anécdota, y es que estaba, no sé si conocéis a David Trías, supongo que sí. Sí, Claro, pues yo estaba reunida con David Trías y él a nosotros y también. él a vosotras, yo sé que ha estado con vosotras. Sí. Pues yo estaba reunida con David, ultimando ya los detalles de la tabla Esmeralda, y me acuerdo que le comenté, bueno, pues esto podría tener una continuación y tal. Me dice, pero no me digas, todavía no la había leído el entero, dice, no me digas que no la dejas cerrada. Y yo, no, sí, David, tranquilo, que la novela queda cerrada, pero bueno, lo que quiero decir es que esos personajes tienen más recorrido. Bueno, y eso se quedó ahí como aparcado, porque bueno, surgen otros proyectos, otras ideas a las que vas dando prioridad. Y haciendo la promoción del anterior, del Jardín de las Mujeres Berelli, Sí. pues estuve visitando los Corte Inglés de aquí de Madrid y hablando con los libreros, que más pues me encanta lo que me cuentan y a muchos de ellos pues solamente tengo ocasión de verlos a veces en la Feria del Libro y hacía tiempo que no los veía. Bueno, en concreto en el Corte Inglés de Goya, que está Santiago, que vaya más que librero es casi amigo, y bueno, pues estábamos hablando del jardín, pues está muy bien esta, ya verás, va a salir muy bien, funciona muy bien. Dice, pero tú lo que tenías que hacer era una segunda parte de la tabla Esmeralda. Entonces, de repente como que Santi con eso encendió esa Qué chispa que chispa, había sí. quedado ahí aparcada después de terminar la tabla y entonces también se lo comenté a David y digo, mira que me ha dicho Santi. Dice, oye, ¿y por qué no? ¿Por qué Claro. no lo hacemos? ¿Por qué no lo retomamos? ¿A ti te apetece? Pues mira, sí, a mí me apetece. Yo creo que aquí puede haber alguna historia todavía bonita. Hombre, no para George y para Sara, porque lo suyo había quedado cerrado con la tabla Esmeralda, pero sí para Ana y para Len. Y así fue. Recogí esos dos personajes. Hace tiempo que había esbozado una historia con de una novela independiente, con una francotiradora rusa, tal, y dije, pues mira, igual podemos fusionar estas dos tramas y hacer algo interesante. Y así es como surge el Medallón de Fuego. Pues a mí Ana me ha gustado mucho. Y lo Sí, que bueno, yo hizo al creo que final, Ana se ve una evolución desde la tabla sí, Esmeralda, cómo ella va madurando, cómo se convierte, pasa de ser una niña así mimada y un poco, pues eso, mm, atontadita en muchos casos y bueno, pues se ve que la vida y las situaciones por las que pasa le hacen madurar, le hacen crecer como personaje. Y eso para mí como autor también ha sido un reto. Era la primera vez que me enfrentaba al hecho de coger unos personajes que ya estaban creados, que no tenía que partir de cero para su creación y el proceso es distinto. claro, Y bueno, ha sido reto como autora el decir, bueno, este personaje ya está, pero tiene que cambiar, no puede ser la misma Ana de hace unos años. tienen 10 años más. Exacto. Bueno, en la novela no ha pasado tanto La tiempo novena no. exactamente, la Mm. novela se supone que han sido 3 años, 3, 4 años, pero no pueden ser los mismos. Han tenido una serie de vivencias, una serie de peripecias que, como nos pasa a nosotros en nuestras vidas, pues no somos los mismos ahora que hace unos años. Pues con los personajes esa evolución tiene que reflejarse también para que no resulten personajes planos. Yo creo que si el lector se hubiera encontrado la misma Ana de la tabla Esmeralda, pues hubiera quedado un poco defraudado. Y no solo Ana, Len, todos los personajes Sí, que vuelven a salir aquí se tiene que ver esa evolución. hay lectores muy tiquismiquis, ya sabes. Bueno, sí, pero eso es bueno, primero porque es lo Sí, que a los autores nos pincha, ¿no? Y nos sí, hace mejorar. sí, sí, sí. Y bueno, también siempre desde la perspectiva que no puedes satisfacer a todo el mundo, siempre es imposible. Siempre habrá alguien que ponga una pega y hay que tomarla desde el punto de vista positivo. Bueno, a mí al final, que no voy a decir cuál es el final, lo que ha hecho Ana, digo, ole tú.
Sí, hay que echarle un poco de narices. Hay que echarle por no decir otra cosa. Sí, sí, por decir otra cosa. Que luego se graba y todo se sabe. Seguimos. Gema. Hola, Carla. Hola, Gema. Decirte, como mis compañeras, que la novela me ha gustado muchísimo y no sabría decirte si me gusta más la tabla de Esmeralda o la nueva. Sí que veo, como tú bien dices, una evolución dentro de los personajes, que es lo que, a ver, han evolucionado 10 años y eso me encanta. Pero lo que más me ha gustado, ¿sabes qué? Es que hayas dado voz en esa Alemania nazi a los alemanes que hicieron algo, porque parece ser que están estigmatizados, ¿no? Que son todos nazis, todos los alemanes son nazis, y tú has dado voz a esos alemanes que ayudaron a los judíos a salir. ¿Y cómo surgió? ¿Por qué decidiste esa parte? Bueno, es algo, la verdad que es algo que llevo haciendo, yo creo que en todas las novelas que he abordado esa época. Ya lo empecé a hacer en la tabla Esmeralda, porque bueno, pues George von Bergheim al final no es el prototipo de nazi, ¿no? Es un hombre que abraza, digamos, la ideología nazi con entusiasmo, como les pasó a muchos alemanes, pero según van pasando los años y va viendo cómo evoluciona el asunto, pues cambia de opinión y llega incluso a enfrentarse a ellos. También lo hice con El invierno en tu rostro. Me quise dar voz a todos, a los dos bandos. Al final a mí me gusta aproximarme a la historia desde un punto de vista neutral. Y fíjate que pues, en El invierno en tu rostro era difícil porque además era la guerra civil española y aquí parece que si no te pronuncias por un bando u otro, pues no está bien, ¿no? Y sin embargo yo quise hacerlo así porque además es que en mi familia los hubo de los dos bandos, hermanos que estuvieron enfrentados. Y quise ser justa con los dos y narrar su historia sin juzgarlos. En el caso de la Guerra Civil Española, en el caso de la Segunda Guerra Mundial también, y aquí he querido volver a hacerlo. Es decir, ¿qué pasa? Que al final, pues bueno, la historia siempre la cuentan los vencedores y parece que la voz de los vencidos queda o silenciada o en cierto modo manipulada, ¿no? Acorde al relato de los que han vencido. Y eso yo creo que pasó mucho con ese Berlín de mayo de 1945 y en general con toda la Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha dado digamos, el relato, se ha transmitido el relato de los que fueron efectivamente los nazis malos, ¿no? Entre comillas, por calificarlos de alguna manera, pero se silenció el relato de esos alemanes que desde un primer momento se opusieron al régimen o que se fueron oponiendo a medida que pasaba el tiempo. Y ya te digo, es algo que siempre he querido hacer en mis novelas, el dar los dos puntos de vista, el no juzgar y además el intentar ser justa con todo el mundo. Me parece estupendo, además es cierto que los historiadores en cierta forma tienen que colocarse en el bando neutral, o sea, contar la historia. Me ha encantado, me gusta muchísimo. Perdona la mascarilla, pero estoy en un sitio. Nada, no te preocupes, estamos acostumbradas a estar enmascarillados, o sea que... Ya casi es como una piel. Pues muchísimas gracias, me ha encantado la novela y a mí el que más me ha gustado ha sido el malo malísimo, el Peter. Bueno, siempre, yo creo que no hay un buen relato sin un malo malísimo. Exacto. Es importante que haya un malo malísimo que al final pues recoge todas esas bajezas, ¿no? que tiene el ser humano y desgraciadamente además yo creo que no todos los malos malísimos están exagerados por la ficción. Yo creo que desgraciadamente la realidad también existe. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Carla. Nada, gracias a ti. Antes de seguir, nos hacemos la fotografía de grupo. Carla. Yo tengo aquí el mío también. Hombre, claro, lo pongo, ¿no? Por favor. Sí, sí. A ver. Otra. Ya está. Genial. Estefanía. Hola Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. A ver, yo tengo aquí un par de preguntas. Muy bien. La novela me parece súper entretenida. Las mujeres creo que les has dado aquí una voz importante porque las mujeres en la guerra siempre pues, han contribuido bien a trabajos de fábricas, administrativos y tal. Y aquí las mujeres en el Ejército Rojo, ellas sí que luchaban con con un cesmet o con una metralleta o con lo que fuera. Con lo que les tocaba, sí. ¿Cómo te has documentado para saber todo
toda esa historia, porque bueno, el capítulo de los Romanov es para ponerte los pelos de punta. Sí, sí. Bueno, ahora que mencionas en concreto el capítulo de los Romanov, me volví loca con eso, porque yo quería, es verdad que hay mucha literatura al respecto, ¿no? Pero yo quería como un relato muy pormenorizado de lo que sucedió ese día, ¿no? En la casa Ipatiev, el día del asesinato de los Romanov. Y una vez más quería no solamente el relato así un poco oficial pues, bueno, del asesinato de los zares, un poco aséptico, sino también la perspectiva de los que perpetraron la ejecución, ¿no? De aquellos que apretaron el gatillo, qué es lo que se pasaba por su cabeza. Y al final investigando, mirando muchísimo, encontré un documento pues, bastante cortito, no era muy largo, era una especie de ensayo de un autor americano que estuvo allí, que estuvo investigando, y fue quien consiguió darme esa perspectiva, que es la que a mí más me interesaba, porque bueno, yo creo que al final el relato del momento de la ejecución todo el mundo lo conoce, pero yo quería dar esa visión, ¿no? de los que estaban al otro lado de las armas, de qué se pasaba por su cabeza en ese momento. Y sí, la verdad es que es un tema muy duro. Yo creo que a pesar de que la mayor parte de los que estamos aquí, la gente que lea el libro conoce qué es lo que sucedió, el recrearlo siempre pone o el recordarlo siempre pone los pelos de punta. Que sí. Que sí. Y respecto a lo que dices de las mujeres, pues eso enlaza un poco con lo que comentaba con Gemma, ¿no? De las voces silenciadas por el relato de los vencidos. En este caso, no serían tanto, bueno, serían vencidos y vencedores, pero es un relato construido por los hombres, el relato de la guerra normalmente. Y por eso las voces de las mujeres pues quedan un poco silenciadas, un poco relegadas al papel que a los hombres les ha gustado concederles. Esto ocurrió incluso en el caso de las mujeres soviéticas, aunque es verdad que el Ejército Rojo fue las únicas que las admite para puestos de combate. En realidad lo hizo a regañadientes. A ellos no les hacía ninguna ilusión tener mujeres soldado. Lo hicieron porque no les quedaba más remedio, porque se estaban quedando sin efectivos según avanzaba la guerra y dijeron, bueno, pues tenemos aquí a estas mujeres que se presentan voluntarias, pues ¿por qué no utilizarlas? Pero aunque fue una decisión oficial, una decisión que parte del gobierno, de las autoridades, pues prácticamente desde Stalin directamente, es algo que a los mandos militares nunca les hizo ninguna gracia, porque pensaban que iban, más que ayudar, iban a perturbar. Iban a ser un elemento pues, que causase muchos problemas entre la tropa, que no sabían qué hacer con ellas, tal. Luego se demostró que no, que realmente pues, fueron muy útiles a lo que es pues, la causa de la guerra. Y de hecho pues, bueno, fueron muy condecoradas. Pero ¿qué pasa? Que cuando termina la guerra, aún así era un relato que no apetecía contar. No gustaba que las mujeres hubieran participado, que las mujeres hubieran manchado las manos de sangre y hubieran desarrollado roles que en principio estaban reservados a los hombres. En algún momento del libro lo menciono, ¿no? Y esto es una frase que extraje de un testimonio de una mujer soldado, y es que ella decía, si es que a los hombres la guerra los convierte en héroes y a las mujeres nos convierte en putas. Ellas cuando regresan del frente eran, pues eso, habían sido las putillas del ejército porque habían estado mezcladas con hombres y entonces, lógicamente, pues eso no correspondía con la idea que entonces tenía de una mujer. Y durante mucho tiempo lo que hicieron ellas al volver pues fue olvidar su paso por la guerra. Y no solo ella, sino la sociedad lo olvidó, lo tapó, no se habló más de ello. Y no fue hasta que cae ya el régimen soviético, se empiezan a desclasificar muchos de los archivos que entonces, que hasta entonces permanecían secretos, cuando el tema atrae la atención de los investigadores y empieza a salir a la luz la participación que tuvieron estas mujeres. Para mí fue una revelación el libro de Svetlana Alexievich, con el que además inicio con un breve párrafo inició el medallón de fuego. Y es que ella, bueno, al final es una periodista, lo hace con un estilo tremendamente periodístico y en el libro este que se llama La guerra no tiene rostro de mujer, lo que ella hace es entrevistar a estas veteranas y lo hace desde un punto de vista además tremendamente humano, como se aproxima a ellas como si fuera una amiga, entonces te cuenta que va a sus casas, que se toma el té con ellas, que les cuesta mucho hacerse con su confianza, que le hablen de ese momento de la guerra, pero una vez que lo consiguen,
entonces ellas se desbordan, empiezan a contar, empieza a salir de ahí todo lo que tenían contenido durante tantos años y empieza a construirse un relato que es completamente distinto al relato de los hombres. El relato de los hombres es mucho más heroico, el que ellos ofrecen de la guerra, ¿no? Siempre el ir a la guerra es casi como un ritual de paso de ser niños a ser hombres, es algo por lo que hay que pasar, es estupendo, es maravilloso, y ocultan esa cara más oscura del conflicto, y sin embargo para ellas no, ellas ofrecen un relato tremendamente humano en el que no se callan absolutamente nada, en el que hablan tanto de lo bueno, de la camaradería, pues bueno, de cómo ellas maduran, cómo crecen, cómo ven mundo, pero también hablan de lo malo, de lo duro que es, de lo tremendo, lo trágico, todas las situaciones terribles por las que tuvieron que pasar. Y yo creo que realmente lo que es el conflicto, en este caso en la Segunda Guerra Mundial, no está completo sin el relato que ofrecen las mujeres que participaron. En este caso, por supuesto, las que están en primera línea, las mujeres rusas, pero también el resto de mujeres que ocupan otros puestos más auxiliares, más de enfermeras, más de retaguardia. Pues enhorabuena y que tengas mucho éxito. Muchísimas gracias. Amparo. Hola, Carla. Hola. ¿Qué tal? Pues encantada de conocerte. Igualmente. Yo, bueno, he disfrutado muchísimo, disfruté ya con la tabla esmeralda y te agradezco que hayas retomado alguno de los personajes, porque yo con Tito, a mí me ha hecho mucha ilusión retomar a Teo, perdón, la pareja de Tito. Y aparte de tener pues aventura, misterio, romance, a mí me ha sacado Teo muchas sonrisas. A mí la escena de cuando se cuelan en la fiesta para robar las cartas es que me lo he pasado bárbaro. Entonces, con tanta mezcla de géneros, con tantas subtramas, con tanto personaje, ¿cómo ha sido o cómo era un día de Carla Montero para hilvanar y conjugar todo esto? Porque me parece una labor, vamos. Sí. Bueno, al final efectivamente es como un puzzle. En el proceso inicial tú empiezas a recoger piezas, ¿no?, de todo lo que quieres contar, y quiero hablar de esto y de lo otro y de lo más allá. Yo tengo al lado un cuaderno de lo típico cuadernos estos de espiral de cuadros, donde voy apuntándolo todo lo que quiero contar, todos los aspectos de la trama, los escenarios, los personajes. Y luego es eso, son piezas que tienes que ir encajando. Hay momentos que me desespero completamente porque digo, esto yo no sé si lo voy a llevar a buen puerto. De repente salgo de la habitación en la que estoy escribiendo, me voy a la cocina, me encuentro a mi marido, le lloro, le digo, no puedo más, esto no encaja por ningún lado, no sé dónde, no lo voy a terminar. No tal. Pero bueno, son momentos de crisis, luego te vuelves a sentar otra vez, vuelves un poco a ordenar la cabeza. Y al final, pues, las piezas acaban encajando. No sabría decirte exactamente cómo sucede, pero sucede. Yo siempre digo que este oficio tiene un puntito de mágico. A veces la gente me pregunta, pero bueno, ¿cómo lo haces? ¿Cómo sacas una historia de 700 y pico páginas? Y yo, pues no lo sé, no me lo preguntes. O sea, yo sé de dónde viene la idea, pero cómo esa idea se convierte en una historia con sus personajes, sus escenarios, sus tramas, pues no sé cómo sucede. El caso es que sucede y espero que siga sucediendo. Es muy mágico, es muy bonito. Por otro lado, también es un poco, pues eso, da un poco de miedo, porque cada vez que tienes que escribir una novela nueva dices, volverá a suceder la magia, no volverá a suceder. No es algo que controles, no es una receta donde simplemente aplicas los ingredientes y el plato sale. En este caso no hay receta como tal, hay que confiar en que suceda. Hasta ahora viene sucediendo, espero que siga así. Y sí, pero sí que hay momentos que me desespero mucho, ¿eh? Cuando veo que a lo mejor... Es como cuando estás haciendo un puzzle, ¿no? Y ves que, joder, que no encuentro la pieza, que no encaja, y te desesperas y quieres mandar el puzzle a hacer gárgaras. ¿Qué pieza te costó más encajar? A veces decía, por ejemplo, el caso del medallón, ¿no? ¿Hasta dónde voy a llevar esto? ¿Cómo lo voy a... ¿Cómo voy a acabar de desarrollar su historia? Para que todo tenga coherencia, para que todo
para que tenga un principio, porque al final el medallón en el fondo es un personaje más. Sí. Y el medallón tiene su El medallón historia. y Berlín en las dos. Y Berlín, sí, los escenarios también son sus personajes, Los pero claro, en este escenarios, caso el medallón parte de una historia. Yo he tenido que construir una historia para ese objeto, ¿no? De dónde viene, por qué termina, por qué lo tiene el tío de Katia. Eso tiene una historia previa. A lo mejor yo no lo cuento con todo detalle en el libro, por tampoco aburrir demasiado o no salirme de lo que es lo más importante, pero yo me he construido esa historia previa para que el objeto, como si fuera un personaje más, tenga sentido. Entonces, yo a veces decía, bueno, pero vale, hemos llegado hasta aquí, pero ahora, ¿cómo continúa? ¿No? ¿Por qué lo tiene el tío de Katia y ahí pasa Katia y qué sentido tiene que ella se lo lleve? O sea, cosas, detallitos que yo digo, son importantes, pero si no los tengo en cuenta, luego parece que el conjunto no funciona y a veces me quedo atascada en esos detalles y es cuando me desespero. Pues enhorabuena y felicidades, porque me ha encantado. Muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo. Aunque Muchas es verdad, al principio me costó entrar, porque hasta que te sitúas cuesta un pelín, pero... Sí, el prólogo, a ver, aquí es verdad que en edición incluso tuvimos nuestras dudas con el prólogo, porque quizás sea un poquito extenso. Pues al final son las tres partes, ¿no? Primero la de Lorenzo de Medici, luego la de los Romanov, luego la última parte ahí en Estambul. Quizás se hace un poco largo, pero bueno, yo luché un poquito porque se mantuviese, porque una vez más era lo que construía la historia de ese medallón. Para que luego al final todo tuviese sentido. Pero claro, yo entiendo que cuando un lector se enfrenta por primera vez sin saber cómo se va a ir desarrollando la novela a ese prólogo extenso y dice, bueno, a ver, ¿esto por dónde va a tirar? Primero me habla de esto, luego de lo otro. En un momento dado se puede hacer igual un poquito cuesta arriba. Pero bueno, es un pequeño precio que le hago pagar a los lectores de unas, no sé cuántas páginas son, parece que son 20 o 30 páginas, no sé si tantas. Es un pequeño precio que le hago pagar para que luego vea que todo tiene su explicación. No, vamos, y bien pagado, porque además una vez que entras en harina ya es... Ya no para. Ya no para. Felicidades, Carla, me ha Muchas encantado. gracias. Tere. Hola Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, te daría muchísimas preguntas, pero no sé, alguna ya la has respondido. Tenía también apuntado lo del ejército ruso y más que nada por el personaje de Katia, porque sale una guerra, entra en otra guerra, cuando cree que ya está feliz vuelve a comenzar la guerra. Que para crearlo te habrá costado un montón, que pudiera tener momentos felices y que son muy pocos, la verdad. Sí. A ver, es que es tremendo, pero fue la realidad de muchísima gente que vivió durante esos años. Claro, yo pensaba, pues esos niños que salen de España en el año 1936 huyendo de una guerra, qué bien, nos libramos de una guerra y de repente se meten de lleno en otra, pero todavía mucho más cruenta casi que de la que escapan. Entonces, yo intentaba meterme en la mentalidad de esas personas, de esos niños que luego fueron adolescentes cuando llega la Segunda Guerra Mundial a Rusia. Y pensaba, pues, ¿qué se les pasaría por la cabeza? Yo supongo bueno, pues que al final en su día a día no todo sería trágico, también tendrían sus momentos de alegría, de risas, de felicidad, y tendrían que aprovecharlos al máximo porque sabían que eran muy escasos dentro del contexto en el que estaban. Y bueno, pues no solamente el caso de Katia, pero pensemos a lo mejor en alguien que vivió en ese Berlín, ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, que estaba, pues que a lo mejor alguien que había nacido en el año 10 y que pues entonces tenía 20 años, bueno, pues que había tenido una infancia más o menos feliz, bueno, con una Alemania con sus problemas económicos, sociales, tal, pero bueno, como niño, como de eso no te enteras, tienes una infancia más o menos feliz y de repente te estalla una guerra en la cara y ¿cómo lo vives eso? Porque nosotros estamos acostumbrados a aproximarnos a la guerra desde los grandes libros de historia, ¿no? Nos cuentan las batallas, nos cuentan los acontecimientos, nos cuentan los grandes nombres, los tratados, las fechas, pero ¿y la gente corriente? ¿Cómo experimentaba eso que es guerra? ¿Cómo yo me pongo, como madre, me pongo en el papel de una madre berlinesa?
en ese mayo de 1945, que tienes que alimentar a tus hijos y no hay nada para alimentarlos. Y son ellas las que realmente hacen la guerra en las casas, porque totalmente. Son las que tienen que soportar el país y la estructura social cuando todos los hombres se han marchado y cuando muchos de ellos ya no regresan. Entonces, yo me pongo en el papel de esas mujeres o intento meterme en la cabeza de esas mujeres, hacer ese ejercicio. La única forma de hacerlo es, pues yo procuro empaparme de un montón de testimonios, de libros que sean autobiográficos cuando los hay, de cartas, a veces incluso el material gráfico también para mí es interesante porque les ves la cara, les ves la expresión. Es increíble, ¿no? Cuando estás viendo esos vídeos en blanco y negro de ese Berlín destruido y ves la cara de la gente, de las mujeres sobre todo, pero sobre todo había mujeres, esos rostros descompuestos y sin embargo a veces asoma una sonrisa y dices, jolín, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que en esta destrucción esa mujer prácticamente vestida de harapos, que no sabe con qué alimentar a sus hijos, que está retirando escombros para tener acceso a una cartilla de racionamiento que le da un poquito más, de repente capaz de hacer un chascarrillo con la de al lado y reírse? Con lo cual es lo que te hace pensar, tenían que aprovechar al máximo esos momentitos de felicidad. Y muchas veces para mí también es una lección de vida, porque yo digo, joroba, tienes una vida realmente acomodada, sin, bueno, grandes dramas, o por lo menos dramas que no sean comparables con ese Berlín de 1945, y muchas veces te quejas de, ay, qué pereza, que tengo que madrugar, ay, qué rollo, que tengo que ir a hacer la compra, ay, que no sé qué. Y dices, ¿cómo es posible que yo me esté quejando de esto, ¿no? Sí. Una cosita, porque dices, no sé en qué capítulo es, que empiezas diciendo, citas el número de mujeres que fueron forzadas durante la... Bueno, eso es brutal, eso es brutal. ¿Ese número es real? ¿Es tal como... Son estimaciones, porque a ver, probablemente sea real, si no es real, no lo es a la baja, es decir, serían probablemente muchas más mujeres, porque lógicamente ellas no lo decían, ellas no iban a ningún sitio a decir, oiga, que me han violado, porque ¿quién las iba a escuchar? ¿Las autoridades rusas? No, las autoridades alemanas no había. Entonces se lo guardaban para sí, se quedaban con eso. Yo me asusté cuando vi... Es brutal, es brutal. O sea, es realmente, y los historiadores así lo consideran, uno de los episodios más lamentables de la guerra, esa violación masiva, porque es que fue masiva, es que no se libró ni una. Y en ocasiones, y muchas de ellas en múltiples ocasiones, es que ya lo admitían como de, bueno, es lo que hay. Llegaban una noche, llegaban la noche siguiente, llegaban la otra, es lo que hay. Y entre ellas había una vez más, ¿no? Esas miradas de complicidad, ellas ya se miraban y ya simplemente sabían, tú también, pues sí, pues yo también. Entonces, ese número que yo doy es una estimación basada pues, en las pocas que iban a los consultorios médicos porque tenían, pues eso, tenían daños producidos por las violaciones, en el número de embarazos no deseados que hubo. Es decir, los historiadores han hecho más o menos una estimación, pero entienden que probablemente sean números a la baja porque muchas de ellas ni lo contaron. Pues muchas gracias, ya a mí me ha encantado, yo la he disfrutado un montón. Al principio me costó como Amparo. Sí, es lo que decía, pero... es ese peaje que os hago pagar un poquito a los lectores. Pero luego ya fue, vamos, una autopista. Enhorabuena y muchas gracias. Y a ver si otra vez nos volvemos a encontrar con Ana. Claro que sí. Bueno, Ana, no sé, yo creo que Ana ya me está pidiendo que la deje descansar ahí en su casita provenzal, que ya ha tenido una vida muy intensa y llena de emociones, pero oye, nunca se sabe. Gracias y muchas gracias. Nada, vosotras. Natalia. Hola Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, igual que mis compañeras, ha sido un gustazo reencontrar a estos personajes y aunque han pasado 10 años, a lo que tú dices, como solamente pasan 3 en la novela, es como están aquí otra vez. No, sí. No se te hace, sí, que los hayas perdido de vista. Y a mí sí que me ha gustado mucho el prólogo. Es de eso que empiezas a leer y dices, ¿qué me quiere contar Carla? Cuando Carla empieza así, ¿qué es lo que me quiere contar? Yo no he dicho que no me gustara. No.
Sí, no, os he entendido, os he entendido. Sí, Que sí, cuesta sí. un poquito más entrar, sí. Más, sí, sí, si ella misma lo comentaba, que dudaban con el Sí. prólogo y tal, pues a mí sí, sí, a mí el prólogo me gusta mucho porque te mete ahí en la historia. Y oyéndote hablar, ¿qué te quedas más? ¿Con la historia de 1945 entonces? Perdona, si me quedo con la historia. Sí, con la historia de Berlín te quedas más, con la de 1945 te quedas más que con la Con la moderna. moderna. No, no me quedo más con una que con otra. Yo creo que al final es un libro que necesita de las dos historias. A mí me ha pasado a veces de leer libros que están contados en dos tiempos y que piensas, bueno, pues si solamente hubiera contado la historia del presente o la historia del pasado, pues tampoco hubiera pasado nada, porque parece que están como desligados. Sin embargo, yo creo que aquí, como se van entrelazando, no puedes entenderla una sin la otra. Y de hecho al final confluyen, sin spoilers, pero confluyen de tal manera que si yo digo, prescinde, quita la historia moderna, intenta leer solo la antigua, no tendría sentido el libro, o incluso al revés, quita la antigua y lees la moderna, tampoco tendría sentido. Entonces, no podría decir cuál de las dos me gusta más. Yo creo que las dos tienen su sentido, las dos van encajando una con otra, una va conduciendo a la otra y, hombre, a ver, yo disfruto mucho escribiendo, lo decía antes, ¿no? Me gusta mucho la historia, disfruto mucho escribiendo sobre momentos históricos, por la investigación, por todo lo que aprendo, por esas lecciones de vida que comentaba, pero también me gusta escribir sobre la época actual, porque es una época en la que me siento tremendamente identificada a todos los niveles, a nivel de lenguaje, de costumbres, de forma de ser, pues eso, de sitios que me gustaría viajar o que he viajado y cómo lo cuento y cómo tal. Entonces, no puedo decir que me guste más una que la otra. Y eres eres muy esquemática a la hora de, bueno, dices que tienes un cuaderno, pero ¿tienes claro cómo empezar y cómo terminar? Sí, bueno, lo habréis oído muchas veces, ¿no? Lo del el autor de Brújula y el autor de Mapa. En mi caso soy de Mapa total. Sería incapaz de ponerme a escribir si no sé dónde empiezo y dónde termino. Porque es que no terminaría nunca. O sea, probablemente acabaría, si yo fuera de Brújula, acabaría perdida en mitad de la selva sin saber hacia dónde ir. Yo necesito ese mapa, que es con lo que es lo primero que hago antes de ponerme a escribir, ¿no? De desarrollar un poco un esquema de la historia y como digo, ese principio y ese final, hacia dónde vamos. Es verdad que luego es flexible, porque una vez que te pones a escribir, pues los personajes te llevan, como digo, también nos lo habrán dicho otros autores, parece que están vivos y ellos muchas veces te dicen por dónde tienes que ir y a veces esos caminos son distintos a los que tú habías inicialmente previsto para ellos. Pero sí que hay, aunque pueda haber atajos, sí que tiene que haber por lo menos una orientación de hacia dónde se va. Y no me ha pasado nunca de tener que cambiar el final, salvo una vez, que lo hice con El invierno en tu rostro, tenía previsto un final. Y cuando llegué a escribirlo, ya con las muchísimas páginas de la novela ya hecha, los personajes me dijeron, no, este final que tienes pensado para nosotros no encaja, no funciona, no es así, no somos nosotros, no somos los personajes que has ido construyendo a lo largo de estas páginas si de repente nos das este final, no es coherente. Y ha sido la única vez que he tenido que cambiarlo. Las otras estaba así previsto y así ha sido. Pues muchas gracias, Carla. Nada, gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego. Yoli. Carla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer saludarte. Igualmente. Y un placer escucharte hablar. Yo me embobo. Muchas gracias. Bueno, tú te embobas y yo me enrollo, porque a veces digo, uy, qué rollo estoy soltando aquí. No, que va. No, además te explicas muy bien y muy diáfano, así que a mí me encanta, yo me lo paso muy bien. Yo quería hacer una mención especial a esa inmersión al lector que le haces dentro de la ambientación. Sobre todo en lo que se refiere a ese Berlín de mayo del 45, que es una ciudad absolutamente devastada, pero ya no solamente devastada a nivel físico, es decir, que los edificios se han ido abajo, sino devastada a nivel de población. Un pueblo que se creía invencible, que en los últimos 5 años había sido los reyes del mambo, como quien dicen, que pensaban que esto iba a ser un paseo militar,
y se encuentran de pronto que todo, ya no hablamos de los que no, a lo mejor no eran adictos al régimen, sino la población en general, todo ese sueño que les habían vendido se ha venido abajo con estrépito, y además no solo con estrépito, con miseria, con muerte, con desastres. Entonces a mí me fascina la ambientación que tú haces de ese Berlín, no solo a nivel de calles, que está conseguidísima, porque hay hasta olores, hasta bueno, esa sensación de suciedad, de dejadez absoluta, sino a nivel de población. Es, como yo digo, yo como lectora me he sentido muy dentro, como que tú... Pero eso yo creo que en la tabla esmeralda también ocurría, que metías muy bien al lector en los ambientes. Y a mí es algo que me fascina en una novela. Si no hay una buena ambientación, es como que es muy de cartón piedra, ¿no? Como los decorados del teatro, y en tu caso no funciona así. Tú cuando quieres ambientarte, lógicamente te documentas, ciertamente, pero una vez que estás allí con la imaginación, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo lo haces? Bueno, como decía antes, sobre todo para lograr esa ambientación, ¿no? Es decir, yo lo que pretendo es que los lectores se sientan paseando por ese Berlín, en este caso de 1945. Entonces, si yo estuviera paseando por el Berlín, ¿qué sentiría? Es la pregunta que me hago. ¿Qué sensaciones me van a llegar? A nivel físico, pues eso, los olores, lo que veo, lo que siento, el tacto de las cosas. Eso me gusta hacerlo en todas las novelas, no solo en esta. Yo digo que mis novelas a veces son muy sensuales, en el sentido bueno de la palabra, ¿no? Lo sensual como algo positivo, pero también en el sentido negativo. Al final lo sensual es lo que va asociado a las sensaciones. Las sensaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, eso, ¿qué sensaciones se percibirían como paseante de ese Berlín de 1945 a nivel físico, pero también a nivel mental? Esa decadencia moral de la que tú hablabas, del pueblo alemán, esa sensación de lo hemos perdido absolutamente todo, estamos hundidos, no solo físicamente, sino también moralmente. Las familias diezmadas, raro era quien no haya perdido a alguien en la guerra, raro era quien no haya perdido su casa, la pérdida era brutal, ese sentimiento de pérdida es que flotaba sobre Berlín entre los alemanes, y sobre todo una sensación también de bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? ¿Vale? La guerra ha terminado, pero ¿qué va a ser de nosotros? Entre los soviéticos, que además llevaban un montón de años diciéndoles son unos monstruos, son unos asesinos, el terror bolchevique, tal, no sé qué, esa propaganda nazi que había ido calando en ellos, hasta el punto de que, como cuento en la novela, algunos prefieren suicidarse antes de tener que enfrentarse a eso. Y los que no se suicidan, para ellos la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues yo trato de meterme en la mente de esa gente, como decía antes con las mujeres, ¿no? Pues en la mente de esas madres, en la mente de esos combatientes, de los prisioneros, de los nazis convencidos, de los no tan convencidos, y ir transmitiendo al lector qué es lo que podía pasarse por sus cabezas, para que el lector sienta esa ambientación. Y eso solamente lo puede hacer a través de los ojos de los personajes. Los personajes son los que cogen de la mano al lector y lo llevan, en este caso, por ese Berlín de 1945, y le van contando qué es lo que sienten, lo que piensan, qué es lo que temen, qué es lo que aman, qué es a lo que aspiran. Mientras le van contando, pues aquí huele así, aquí estoy pisando esto, aquí estoy tocando esto otro, aquí estoy viendo esto. Y yo creo que es fundamental porque a mí me pasa como lectora, ¿no? Para tener un disfrute total de la experiencia de lectura, no solamente hay que contar una historia, sino hay que ambientarla, hay que meter al lector en esa historia para que según la va leyendo, también la vaya viviendo. Era una guerra, como tú decías, de propagandas, porque sí, los brutal. nazis dibujaban a los soviéticos como monstruos y los soviéticos dibujaban a los nazis como monstruos. Y al final, claro, el choque cuando chocan es brutal, es todavía más bestial de lo que podía haber sido. Es más bestial. Eso se ve bien a través de los ojos de Katia, ¿no? Con ella en un momento dado dice, es que llevaban un montón de años diciéndome que los alemanes eran unos monstruos, pero vamos, es que había que ver los carteles de propaganda soviética, es que los pintaban como monstruos, como monos así deformados, bueno, horroroso. Entonces, ellos se han quedado con esa imagen, con esa idea, y cuando llega Katia a Alemania y ve que los alemanes son más o menos como los rusos, pero que hablan otra cosa, y cuando ella dice, cuando en los ojos de tu enemigo ves los mismos miedos y las mismas incertidumbres que tienes tú,
es cuando te das cuenta de que al final, pues bueno, somos iguales y es cuando entonces hay una oportunidad para la paz. Y sobre todo, a mí se me ponían un poco los pelos de punta cuando estaba leyendo libros sobre la época y, bueno, hay unos, se me ha ido ahora el nombre del autor, bueno, uno que habla se llama La batalla de Berlín, es un autor súper famoso de la Segunda Guerra Mundial, que ahora no me sale el nombre porque se me ha ido completamente, pero bueno, cuando él contaba eso que dices tú, ¿no? La propaganda de los dos bandos. Y a mí se me ponían los pelos de punta cuando decía, es impresionante cómo, ahora hablamos de las fake news, pero es que entonces ya está todo inventado. O sea, entonces lo de las fake news estaba completamente a la orden del día, era lo que se llamaba propaganda. Y hoy en día existe exactamente igual. Y se nos manipula exactamente igual que se manipulaba entonces a alemanes, a soviéticos e incluso a ingleses, franceses, en menor medida, pero cuando a los gobiernos les interesaban, también utilizaban la propaganda para manipular a su gente, como se sigue haciendo ahora. Entonces, se te ponen los pelos de punta cuando dices, madre mía, cómo la historia se repite, es brutal. Y cómo es importantísimo que echemos la vista atrás para que por lo menos cuando se nos intenta manipular nos coja preparados y diciendo, oye, que yo ya sé que esto se ha hecho otras veces. El eterno retorno que decían. Pues felicitarte, de verdad, porque la novela es genial. Yo me lo he pasado muy bien y sobre todo eso, esa ambientación que yo creo que hace que el lector se meta mucho y es fundamental, porque lo disfrutas el doble. Así Pues que enhorabuena, Carla, y muchísima suerte. Gracias. Vela. María José. Es que hay dos María José, por eso digo el apellido. Hola, Carla. Hola. Ahora te veo, es que antes no te veía. Ahí, ahí. Ahí estás. Está María José. A ver, varias cosas. Venga, vamos a por ellas. Fíjate, yo lo que te iba a decir es que a mí... Carla, ¿sí? Esta te va a preguntar cosas de escritora, ya verás, porque ella es escritora. Sí. Bueno, pues que no me ponga mucho apuro, que yo soy escritora un poco de... A ver, yo no soy de método, ¿eh? No, te voy a yo soy de intuición. Es una pregunta que yo creo que no me vas a poder contestar porque ni siquiera sé si eres consciente de que esto te pasa, pero yo lo que tenía pensado decirte, sobre todo es que a mí, yo no había leído nada tuyo, ¿vale? Y en el prólogo me quedé flipada porque a mí o sea, me parece que está fenomenal porque no sé quién te ha dicho que es como que te empieza, Natalia, que es como a dónde me quiere llevar y tal, pero es que el paso del prólogo al capítulo 1 es que cambia hasta la prosa. Y luego a lo largo de la novela, según vas de un sitio a otro, cambia tu manera de escribir. O sea, a mí me traes a la época, no solo con la ambientación que te decía Yoli, sino, y con todo, sino con la prosa. Y yo, es que de verdad me tienes loca porque es como, ¿cómo lo hace? El lenguaje, ¿no? Que al final es nuestra herramienta. Sí, y es nuestra herramienta a todos los niveles, no solamente para contar, sino para crear esa ambientación una vez más. Y a ver, no puedes... en los diálogos de los personajes, o sea, es una cosa eso que ya todos los autores lo conocen o lo deberían de conocer, que cada autor tiene que tener su propia voz, pero hasta la prosa, es que me ha llamado muchísimo la atención, porque en tu caso es como súper descarado. Sí, pero porque para mí es eso, es otra herramienta de ambientación. No puedes hablar del Berlín de 1945 con la misma prosa que hablas del Estambul de 2020. No puedes. Porque entonces yo creo que el lector no lo vive igual. Y lógicamente, pues luego los personajes no puede hablar igual a Ana que Katia. Es imposible. Y si lo hiciera, si Katia hablase como Ana, que sería un poco la tendencia, ¿no? A que mi voz de mujer moderna se la transmitiese a Katia, si yo lo hiciese así, resultaría poco creíble. El otro día estaba viendo una serie, no sé si era La Rueda, no sé, porque he visto muchas de estas medio fantásticas últimamente, creo que era La Rueda del Tiempo, pero no estoy segura si era esa o The Witcher, una de las dos. Muy buenas, me ha gustado mucho, pero los diálogos decían ok. Y yo digo, pero vamos a ver,
cómo una bruja de un momento indeterminado, pero probablemente medieval o algo así, va a decir ok, si el término ok se inventa prácticamente a finales del siglo XIX. O sea, son esos pequeños detalles que dices, está genial, pero no me digas ok. Pues un poco lo mismo. Una vez más, el lenguaje es otra herramienta, una herramienta no solo para contar cosas, sino también para ambientar. Y por eso la prosa tiene que cambiar. Si yo estoy hablando de Lorenzo de Medici y de cómo exhuma un cadáver, no lo puedo contar de la misma manera que si estoy hablando de cuando Ana llega a su casa después de hacer deporte, se pide un sushi, no puede ser igual. Pues dentro de que hay un estilo, como tú bien dices, ¿no? Tiene que haber un estilo de... Claro, no, y lo hay, pero es que la diferencia es como tan, porque es que además es que hasta la velocidad de lectura, o sea, claro, te cuesta mucho más, o sea, es mucho más veloz leer la historia de Ana que la de 1941, sí. Desde luego que el prólogo, pero es que me ha sorprendido un montón y me parece fabuloso. O sea, a mí es lo que más me ha gustado. Te quería decir también, porque creo que has dicho antes hablando de los niños de la guerra, de qué sienten y tal, yo conocí un niño de la guerra y te juro que lo que contaba era tal cual se ve. Porque él, fíjate, era un hombre que bueno, pasó las de Caín, pero nunca, o sea, no hablaba de ello feo. Te contaba las travesuras que hacían, ¿sabes? Entonces, creo que ahí le has dado. O sea, te lo quería decir porque lo supieras. Sí, yo es algo que también he ido aprendiendo, ¿no? A lo largo de estos años de investigar para las novelas, y te das cuenta cómo, yo no sé si es un mecanismo de defensa del ser humano, donde al final lo que queda en la memoria normalmente suele ser más lo agradable que lo desagradable. Yo creo que es como, a veces yo también lo pienso por las mujeres con el parto, ¿no? Tendemos a olvidarnos de todo lo terrible y creo que es algo que la naturaleza nos ha programado así para que sigas animándote a hacerlo, porque si no la especie se extinguiría. Entonces, debe de pasar, yo creo, no sé, yo no soy psicóloga, igual si convendría hablarlo con alguien que supiera del tema, pero probablemente sea un mecanismo de defensa, ¿no? El que la mente va filtrando y al final se queda con esos momentos agradables por escasos que sean. Sí, sí, y cuanto más escasos, a lo mejor mejor. Y cuanto más escasos, probablemente más. Sí. Pues que enhorabuena, Carla, que me ha encantado. Y ahora voy a leérmelo todo, tú lo tuyo. Porque pues genial, allí te espero, entre las páginas de todos los demás. Sí. Aquí, cuando tenemos a un autor que yo ya conozco, al final se engancha. Sí, da gusto, da gusto. Eso es bueno, es que Pepa, tú nos haces una publicidad que da gusto. Es que Carla... Te vamos a tener que hacer un monumento con suscripción entre todos los autores. Al favor, Todavía recuerdo la primera vez que conocí a tu hermano, que fue allí en la sede de Penguin, que me dice, Pepa, ¿no me conoces? Digo, pues no. Y dice, si soy el hermano de Carla. Anda. Fíjate. Hombre, es que a ver, Montero es un apellido muy común. Con Rosa, por ejemplo, no tenemos nada que ver. Pero yo no había caído, o sea que... sí. Yo no, pero le conocía porque además tenía sus libros anteriores, o sea que... Sí, sí. Bueno, seguimos, que si no aquí esto... Si no, se nos va de madre. Se nos va. Ana. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Carla, encantada de conocerte. Igualmente. Yo me estreno contigo con esta novela. No había leído nada. Genial. Me encanta cuando decís que os estrenáis porque ellos sois lectores nuevos, da gusto. Así vamos ampliando el club. Anda. Pues nada, vamos a ampliar. Además, como tienes mucho predicamento en este club y la defensora número 1 es doña Pepa, pues vamos, o sea... Bueno, que entonces... sepas que por ahí nos llaman, aunque es el Club Locura de Libros, pero nos llaman el Club de las Pepas. El Club de las Pepas, hombre. Es que Pepa, tú eres mucha Pepa. Y al final pues, pasa lo que pasa. Son muchos años ya. La verdad que sí. Sí, de Ana, perdón. Pues nada, pues la verdad que me has tenido en aguas todo el libro. O sea, esto ha sido un tío vivo emocional durante todo el libro. Y la verdad que me ha conmovido. Me ha conmovido muchísimo el papel de la mujer en este libro. ¿Estamos ante un libro de mujeres? Dices, bueno, a ver, que sí, es un libro de mujeres en la medida en que las mujeres son las grandes protagonistas de la historia. Pero yo creo que los personajes masculinos aquí también tienen su fuerza. Su fuerza sobre todo como apoyo para ellas.
en el sentido de que, bueno, si solamente, una vez más, es dar voz a todos, ¿no? Si solamente contásemos la historia desde el punto de vista de las mujeres, pues nos quedaría un poquito coja. También hay que darles voz a ellos. Y aunque ellas son las protagonistas indiscutibles, ¿no? Ana, Katia, bueno, pues ellos también aportan su granito de arena y, como digo, son también un gran apoyo para ellas. Sí, son apoyo, pero vamos, a mí en ese sentido, a mí es que el personaje de Katia me ha dejado un poco el corazón en carne viva. El personaje de Katia es súper potente, pero al final es reflejo de cómo a mí se me quedó el cuerpo después de leer ese libro que os comentaba de Svetlana Alexievich y de leer este testimonio de todas esas veteranas, cada una en sus distintos puestos, y una vez más ese relato tremendamente humano de la guerra. Yo terminé el libro ese diciendo, tengo que escribir sobre esto, o sea, tengo que crear un personaje que esté basado en esto, no sé cuándo, ni cómo, ni en qué momento. De hecho, el libro lo había leído mucho antes de ponerme a escribir El Medallón de Fuego, luego lo tuve que volver a releer. Pero entiendo esa sensación que me dices que se te quedó, porque fue la que a mí se me quedó. Y si tenéis oportunidad de leer el libro y os interesa el tema, la verdad es que os lo recomiendo. La guerra no tiene rostro de mujer, es un testimonio que es brutal. Y al final Katia es un compendio de todo eso, ¿no? de todas esas mujeres, de todas esas sensaciones, porque muchas de ellas coinciden en lo que cuentan y en lo que transmiten. Y Katia, como digo, es el resultado de todos esos testimonios y es brutal además desde el momento en que sabes que es real, que no es un personaje completamente ficticio, sino que está basado en esas mujeres que tuvieron esas vivencias muy similares. Bueno, Katia y su amiga, ¿no? Y Julia, creo que es. Fíjate que hasta se me ha olvidado el nombre del personaje. Pensé que se me había olvidado el nombre de Julia. Julia, esa mujer pequeñita, yo la veo como una mujer, como una rusa chiquitita, delgadita, poquita cosa, rubilla, blanquita, y la ves saliendo al campo de batalla a recoger hombres el doble de grande que ella, arrastrarlos por hombres heridos, o sea, pesos muertos realmente, arrastrarlos por el barro entre el fuego cruzado, las explosiones, la tierra que salta. Y es que era así, y ellas lo cuentan como tal. Y cómo se sentían, esa felicidad que experimentaban cada vez que salvaban a uno de ellos, esa tristeza en la que se hundían cuando uno se le moría en los brazos. Realmente son relatos brutales y que, bueno, en la medida de lo posible y de que fuera pertinente para la historia que yo estaba contando, lo he intentado transmitir a través del libro. Yo me imagino, vamos, estoy segura de que todos los autores dejáis vuestra impronta en todos vuestros personajes, les dais un cachito de vuestra alma y de vuestra personalidad a cada personaje. ¿Qué personaje tiene más de nuestra Carla como persona? Pues fíjate, yo creo que están bastante repartidos esos trocitos. No sé si a otros autores les pasará, a mí me pasa que trato de tomar distancia con mis personajes, pero es verdad que de algún modo u otro siempre dejamos algo, incluso de forma inconsciente, fíjate, yo creo que aunque no queramos, aunque nos resistamos a no estar ahí, a no estar entre las líneas de nuestros libros y en nuestros personajes, de forma inconsciente es que algo dejamos, y algo tan absurdo como, por ejemplo, cuando Ana dice que le entusiasma el chocolate y que sus penas se las quita con bombones, pues es que a mí me pasa exactamente lo mismo. Entonces, a veces detalles tan absurdos como esos son los que vamos dejando en los personajes, pero yo sí que escribo ficción y trato de tomar distancia con ellos para no hacer clones de mí misma, entonces sería muy aburrida la novela. Ajá. Muy bien, pues nada, Carla, de verdad, muchísimas gracias por esta novela y nada, mucha suerte, aunque sé que la vas a tener porque tus cifras de ventas son demoledoras. Bueno. Y nada, ya tengo anotado en mi Sundoku que sigue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Bueno, yo es que no sé cómo podéis, de verdad, es impresionante. Deberíais decirnos a los autores, dadnos un respiro, estás sin publicar unos meses para que podamos ponerlos al día. Yo de verdad, yo creo que a veces ya es una obsesión porque nunca tienes bastante. Y ya te digo, o sea, y vas apuntando porque vas leyendo y dices, tengo que ver el anterior, o me tengo que ir al otro. Y ves y estás leyendo todo, estás leyendo todos, y dices, pues este me mola, este no sé, me gusta, otra más. Y llegas a un punto y dices, no puede ser, esto es una locura.
Es una locura, ¿no? Y a mí me pasa como lectora, así que os entiendo perfectamente, que es que dices, ay, venga, voy a terminarme este porque tengo otro en cola, pero de repente se te cuela uno en medio y el de la cola se te queda un poco más detrás. Y dices, sí, pero también me apetecía leer este otro. No sé, que estaba leyendo uno que me habían regalado en una librería cuando fui de promoción y de repente me manda mi editor el último de Isabel Allende. Y digo, ay, con lo que me apetecía Isabel Allende, pues lo meto en medio. Y digo, en Navidad, pues uno de historias navideñas, con lo cual todas las lecturas se me quedan atrasadas. Así que os entiendo perfectamente, no sé cómo podéis, porque además luego algunas escribís reseñas, participáis en clubs de lectura, así que digo, mira, me parece... Todas escriben reseñas, todas. Todas escribís reseñas, pues más admirable todavía. No sé, porque si yo además de leer un libro, después me lo tengo que reseñar, ya hombre, no las dejo que no, no las dejo que no, Carla. Sí. ¿Qué te crees? Si ya me llaman pues nada. hasta... Pues lo dicho, Carla, un auténtico placer, Muchas muchísima gracias. suerte y muchas gracias por la novela. Gracias. Gracias a ti. Que ya me llaman hasta esclavista, pero sé que en el fondo me quieren. Tú estás ahí con el látigo, Pepa, pidiendo la reseña. Que va, que va. Y luego empiezan, oye, vamos a tener encuentro con esto, con este. Claro, luego es que es lo que hay. Claro, claro. Si todos escriben reseña, todos lo hacen, la mayoría están en Instagram, bueno, también hay algunas que tienen blog, hacen las reseñas de su perfil, etiquetan al autor, a la editorial, y luego yo hago un repost en el Instagram del Club de Lectura, ¿vale? O sea que... Sí, yo he visto algunas que me habéis etiquetado y las he leído, os he comentado, o sea que sí, claro, sí. Sí. Pero no sabía si todas escribíais o si solamente las que todas. me apetece o... No, aquí todas. No las dejo. Y luego también va a Facebook, ¿vale? Facebook y Twitter sale el enlace. Fenomenal. O sea que el medallón... Están todas las redes cubiertas. Están todas las redes cubiertas. Bueno, yo en el blog pasa hasta Pinterest, no te digo más. Bueno, no des idea que todavía me obligan a darme de alta en otra red y ya no déjalo. Ya bueno, como hay que atender todas las redes, no escribo. No. Bueno, seguimos. Belén. Belén te va a decir una cosa que yo ya sé. Ah, sí, bueno, qué misterio. Sí, pero luego ya diré si es esa o no. Pues no tengo ni idea, pero yo creo que me lee la mente, pues ya nos conocemos. Bueno, a mí me ha gustado mucho. A ver, me has provocado muchas sensaciones porque esta es una novela de las que le hubiera gustado a mi madre. Es que yo empecé a leer y me encuentro con la masonería egipcia y sobre todo con la sociedad Thule. Y claro, todo ese tema, mi madre le gustaba mucho investigar sobre ese tipo de cosas y leer y tal, y dije, ¿qué charlas nos hubiéramos echado con tu novela? O sea, es de las que ella se hubiera comprado, me hubiera dicho, mira lo que tengo, porque es que era así, ¿no? Entonces, y luego, pues a ver, yo tengo familia alemana, que a lo mejor no sé si eso es lo que se refiere Pepa. Yo tengo familia alemana y sí que mi cuñado es alemán, mi hermana vive en Alemania y sí que he tenido algunas charlas con él, es más joven que yo, pero sí que su abuela sí que estuvo en el Berlín y, a ver, mi cuñado, que es un chico de lo más normal, no es nada fanático, al revés, de tal, es que la gran mayoría de todos ellos es que odian a los rusos. O sea, ruso es igual a horror. Fíjate que mi cuñado tiene 46, 47 años, es que no tiene más. Sí. Pero, ¿por qué? Porque la entrada fue muy potente. Y la población que quedaba allí, la gran mayoría, pues lo que tú has contado, yo la escena esa que cuentas, del niño con el rifle, cuando Katia se queda así, y es que tiene alrededor a todos sus compañeritos muertos, para mí es la definición brutal de todo, ¿no? Y me gustaría mucho, a ver, yo, bueno, es que tengo un montón, jolín. El cuadro, la escena, es que me encanta la escena esa que se cuelan, porque a mí me hubiera encantado hacerlo, cuando tienen esa exposición en Berlín de la reproducción de los cuadros que han desaparecido. No sabía lo de las torres, no tenía ni idea. He leído sobre ello, me parece buenísimo. Ese cuadro que hay ahí, espera, que me ha apuntado el autor y todo, porque como no tengo mucha idea de algunas cosas, Jacob van Ruysdael, ese cuadro, ¿es el de Mar Picada? ¿O son parecidos? ¿O te has basado en un cuadro? O sea, ¿realmente eso sí que pasó? ¿O eso es... Sí, el cuadro, a ver,
esa escena que yo cuento en parte es real, porque sí que es verdad que se organizó una exposición en Berlín con esas en homenaje, ¿no?, a esas obras de arte desaparecidas, un poco para hacer una reflexión sobre el impacto de la guerra en el arte. Pero luego ya entramos de lleno en el terreno de la ficción cuando yo digo que ha aparecido el cuadro de Van Ruysdael. Ese cuadro en realidad sigue desaparecido. Lo que pasa es que es cierto que es muy parecido a otras marinas del pintor. Entonces, Estaba todo muy parecido. Por lo claro, y se tienen hay testimonios gráficos anteriores a su desaparición, que es lo que a mí me ha valido para describirlo. Pero bueno, lamentablemente el cuadro no ha aparecido, sigue desaparecido. Yo lo utilicé en la novela para que, bueno, pues Martin le pudiese ofrecer algo especial a Ana, ¿no?, que era ese cuadro que se había encontrado. El punto de inflexión que consigue todo. Exactamente. Bueno, mi pregunta en realidad, es que me voy apuntando y, perdonar, y se me ha ido. Espérate. Bueno, yo es que no te había leído antes, ¿sabes? Entonces, claro, mejor. Como digo, otra nueva para el club, da gusto. Sí, me tienes como loca, porque ahora ya me tengo que leer la tabla Esmeralda. Claro, hombre, cuando te has leído esto ya te pica el gusanillo con la tabla. Claro. Me ha encantado todas estas relaciones personales de Ana que van apareciendo en la historia. A ver, para mí tu novela necesita, por lo menos en mi caso, de una atención constante, porque si no ya, Belén, te has perdido algo. O sea, todas estas relaciones personales y tal, que van influyendo tanto en la historia y de repente aparece uno, luego aparece el otro, todos entrelazados, en el fondo todos como en un círculo, ahí en un remolino, con Ana en el centro. Ahí. ¿Cómo haces eso? Porque me parece súper difícil y que encajen perfectamente en la historia y no te chirríen nada. A mí me ha parecido muy difícil. De hecho, yo ha habido veces que decía, ¿pues este quién era? Y miraba a ver, yo me disperso con facilidad, para que no vamos a... No, pero es verdad que a veces exige, pues, un poquito más de atención, que si a lo mejor es una historia un poco más lineal o siempre con los mismos personajes. El hecho de que aquí sean dos historias que, como comentaba antes, ¿no?, se van entrelazando y no se puede entender la una sin la otra, y sobre todo a medida te vas acercando al final. Es un poco lo del puzzle que comentaba antes. Yo empiezo a reunir piezas según voy preparando la novela, y luego tengo que ver cómo encajarlas para que todo tenga un sentido. Entonces, no es fácil. A veces ya os comentaba que me desesperaba, que parecía que no encontraba esa pieza que me faltaba para que las cosas siguieran avanzando. Pero bueno, a base de trabajo, de estar ahí, de intentar, de pensar, de algunas noches en blanco, porque lo que me pasa es que yo tiendo a escribir mucho por la noche y cuando me voy a la cama estoy pues eso, con el cerebro completamente en on, o sea, es hiperactivo. Entonces me meto en la cama, aparentemente cansada, porque son a lo mejor las 2 o las 3 de la mañana, pero estoy ahí raca. Y entonces me he enganchado con una de esas piezas que no encuentro y bum, y a darle vueltas y estoy tal y como... Y es que me da... Amanece y yo sigo pensando en la historia. Pero bueno, es bonito ver cómo a base de eso, de mucho darle vueltas, de mucho trabajar, de mucho... Yo soy de escribir las cosas. Si vierais mis cuadernos, está todo ahí esquematizado y puesto, y con flechas y con colores y con tal. Y pues soy de cuaderno y a base de eso te das cuenta, es bonito el ver cómo, pues bueno, cómo las cosas van encajando y cómo al final la historia pues cobra su sentido. Y que sepas que creo que es Gerda, es que para los nombres soy o Greta o Gerda. No, es que Greta, es que para los nombres soy nefasta. Sí, no, pero a mí me pasa igual, ¿eh? Me parece un personajazo. Muere como ella ha sido, como ha vivido, y ahí ya sé que la tía es muy particular y todo lo que tú quieras, pero a mí me ha encantado. A mí es muy pequeñito, es un personaje muy pequeñito, pero que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, muchas gracias, me lo he pasado fenomenal. Me alegro un montón, Belén. Leyéndote, bueno, estupendo. Tendré que cuchichear por ahí a ver qué es las anteriores. Ya, ¿ves? Ya como Ana, ya, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora dónde las colocas en todos los pendientes que tienes? Es que se sienten... Es eso. Muchas gracias. Gracias a ti. Axel. Hola. Hola. Carla, encantada. Igualmente. Yo también soy del grupo de las que te lee por primera vez. Bien. A ver, me ha encantado tu libro, ¿vale? Y tengo muchísimas ganas también de leerme de la tabla Esmeralda.
Además he oído así Van a comentarios subir de las que... ventas de la tabla esmeralda. Eso, ahí ya cuando lo vea yo diré, mira, ahí está el club de Pepa. ¿Sabes lo que pasa? Que sí que he escuchado de que los personajes de como es Ana, pues aunque han madurado y todo, pues estaban en el de la tabla, con lo cual ya es tema para intentar cotillear. Sí. O sea que, a ver, has dicho, bueno, ya te han preguntado muchas cosas, ¿vale? Pero siempre hay alguna cosilla. Y yo te voy a hacer una que tengo curiosidad. Porque has dicho que, bueno, has dicho, y es que realmente el medallón es otro personaje. Pero a mí el medallón lo que me da la sensación, aparte de que de todo lo que ha viajado, todo lo que han dado, es que le pones de tal forma que trae como mucha ambición al libro, o sea, como que es muy codicioso. O sea, no sé, yo describiría hasta en un momento dado el libro como de ambición, o sea, le pondría ese adjetivo, ¿no? Sí. Porque realmente dentro de que toda la trama y todo lo que lleva, todo lo mueve realmente el medallón. Sí, sí, sí. Por eso es lo que decía antes, ¿no? La importancia que tiene, el hecho de que es casi un personaje más, porque toda la trama gira en torno al medallón, a cómo ha sido codiciado a lo largo de la historia, cómo sigue siéndolo, cómo ha trastocado la vida de todos los personajes, hasta el punto que ellos mismos lo dicen, ¿cómo es posible que esto que cabe en la palma de mi mano y que aparentemente es un objeto insignificante, cómo es posible que me traiga de cabeza de esta manera, que haya puesto mi vida patas arriba, que en el fondo me haya traído hasta donde estoy, como dice Katia, es que este medallón es lo que me ha colocado aquí, prácticamente en definitiva, ¿no? Y no solo a ella, a todos los que de un modo u otro tienen contacto con él. Y sí, es una novela en la que la ambición mueve a muchos de los personajes, sobre todo a los personajes más oscuros, ¿no? Pues tienes a Conrad, tienes a Greta, tienes por supuesto a Peter Hanke, son personajes fundamentalmente ambiciosos y bueno, en el caso de los personajes más, digamos, los buenos de la película, no es tanto la ambición lo que les mueve, sino pues son otro tipo de sentimientos como bueno, pues la lealtad o la responsabilidad, lo que les han inculcado, un poco el amor propio a veces, bueno, tú tienes una tarea, ¿no? una responsabilidad que te viene dada, pues tienes que cumplirla. Ya no es tanto la ambición de tengo que poseer este objeto como le pasa a Conrad o le pasa a Peter Hanke, sino bueno, es algo que me ha sido legado y tengo que proteger este legado. Pero sí, es una novela de ambiciones, de sentimientos también muy, muy oscuros. Y ahí está el medallón. Claro, es que realmente provoca hasta asesinatos, o sea que... Sí. Y escucha, y ahora una pregunta, porque realmente es una novela de ficción. ¿El medallón existe? No. Porque seguro que hay mucha gente que crea. Me han porque preguntado muchas veces. Es que te lo planteas, ¿eh? Sí, sí. Es que sí, lo llevas en una línea y lo dibujas de tal forma que al final piensas, hostia, ¿existirá el medallón de verdad o no? Podría haber existido, ¿no? A ver, es lo que comentaba antes, ¿no? Es un personaje más. Entonces tienes que darle una credibilidad y para eso tienes que darle una historia y tienes que darle unas características y tienes que, pues eso, ir construyendo el objeto de manera que el lector llegue a pensar, como dice, pues ostras, esto existe o esto es inventado. Pues no, es inventado. Es inventado, lo que pasa es que tiene una base de realidad y la base de realidad es esta, bueno, de realidad hasta cierto punto, porque su base es la leyenda de Hiram. La leyenda de Hiram no me la he inventado yo, es una leyenda de la masonería y bueno, esa es la base. Del año 900 o por ahí, ¿no? 900 y pico. Bueno, a ver, el personaje Hiram es bíblico, o sea, es anterior a Cristo, es el arquitecto del templo del rey Salomón y yo el origen de la leyenda exactamente no sé dónde está, no sé cuándo empieza a contarse esta historia de que, bueno, cuando él va a fundir las columnas para el templo, la que cuenta Ana, ¿no? Él va a fundir las columnas para el templo y entonces aquellos lo sabotean, es un desastre, el metal candente fluye por todos lados y
acaba fatal y entonces, pues bueno, Hiram cae en desgracia. Se supone además que Hiram competía con el rey Salomón por los amores de la reina de Saba, con lo cual ahí también se genera pues una especie de mal rollo. El rey Salomón manda asesinar al que al principio había sido su protegido, su arquitecto, por estos celos que tenía con la reina de Saba. Entonces manda a estos 3 personajes a matarle y es como yo escenifico la muerte del empresario italiano, ¿no? Es un poco simulando la muerte de Hiram. Todo esto, o sea, hay una base de realidad entre comillas en esta leyenda que es un poco sirve de rito de fundación a sectas masónicas, pero luego el medallón, a ver, yo necesitaba un objeto que buscasen los personajes y podía haber escogido algo real, pero y un poco con la tabla esmeralda me pasa lo mismo. La tabla esmeralda buscan un cuadro en vez de un medallón y yo pensé, cuando me planteé qué cuadro, pues podría haber sido un cuadro real, pero el hecho de que fuera real a mí también me limita la hora de construir la trama, porque un objeto real tiene su propia historia, no se la puedo crear yo. Y entonces, si yo parto de algo con su propia historia, pues ya hay veces que no voy a poder manejarlo como a mí me dé la gana. Mientras que si el objeto pues lo he creado yo, puedo hacer lo que quiera con él. Entonces, cuando yo me planteo qué objeto van a buscar y digo, bueno, vamos a intentar que sea algo real, empiezo a investigar, tal, pues digo, no, si es que si cojo algo real, al final me va a condicionar mucho y prefiero inventármelo yo, aunque tenga una base de realidad que en un momento dado, como está pasando, pues haga dudar al lector de, pero bueno, pues este medallón existe o no existe. Es que a mí me has hecho buscarlo, ¿eh? Sí. Porque yo ya dudaba y yo decía, pues yo a mí me da que tal y como lo cuenta, esto tiene que este amuleto tiene que existir. Tiene que existir o algo muy parecido. Y de hecho sí que es cierto que estuve leyendo lo que has estado contando ahora, ¿vale? Que en el año 900 y pico y lo de Salomón, todo eso lo he estado leyendo. Pero digo, pues no sé, digo, pues tiene que ser entonces inventado. Pero Eso. vamos, que chapó, ¿eh? Porque lo has Bueno, conseguido. muchas gracias. Con él me pasó lo mismo con la tabla esmeralda, el astrólogo, que no es el cuadro que buscan, no es un cuadro real, y todo el mundo metía en Google el astrólogo, porque el pintor sí es real. Entonces, yo no sé, en un momento dado en el catálogo de Giorgione se ha añadido el cuadro del astrólogo, que es algo que me he inventado yo. Pues nada, muchísimas gracias y nada, deseando volver a leerte. Así que Pues, ya estás encantadísimo tardando. de que lo hagáis. Muchas gracias y encantada también de conocerte porque es un placer escucharte. Muchas gracias, hombre, porque a mí me gusta mucho hablar y encima si me animáis, pues pasa lo que pasa, claro. Pues nada, y nosotras escuchar también, o sea que gracias. A ti. Y nosotros que no nos gusta hablar con los autores. De verdad. No, qué va, qué va. Y María Lo hacéis José. por obligación. No, a mí no me gusta hablar con los Bueno, lectores tampoco, también, no, pero... sobre todo cuando ya hay cierta confianza, ya nos conocemos y tal, pues es Claro. muy fácil, es verdad. Pero Es como bueno, una charla de Hola, amigos al Carla. final. sí. Si es que nos falta el café nada más. Bueno, yo tengo aquí la botella de agua, hoy el café no, pero vamos. El café ya para es- cuando hagamos la presencial. Sí, por favor, ya, yo creo que ya, la próxima que sea Sí, de sí. meriendita, como se suele decir. Bueno, Pues sí, con seguimos. cafetito y pastas, claro que sí. O lo que surja. O lo que no, sí, o tortilla de Sí. patata, da igual. También. Qué bueno. Ay, María José, que te he cortado, cariño. Ay, sí, que nos hemos Nada, no puesto aquí a pasa hablar de nada. café y no te hemos dejado. Bueno, Carla, yo encantada de conocerte y Igualmente. la verdad es que me uno a muchas de las cosas que ya han dicho mis compañeras. No te conocía, es el primer libro que leo, con lo cual también nueva para el club. Me ha encantado el libro. También me quedo, si tengo que elegir alguna de las dos épocas en las que se escribe, prefiero la 1400, el Berlín de 1945, porque sinceramente las historias de los personajes que cuentas en esa época, sinceramente a mí me han hecho hasta llorar en algunas ocasiones. La historia de Eric es preciosa, la historia de Ramiro es increíble. Y bueno, y por supuesto la protagonista de esa época, Katia, para mí es un sin igual, o sea, es una mujer súper valiente, que bueno, cualquier cosa que se diga de ella sería poco, o sea, cualquier alabanza que se pueda decir de ella sería poca. Pero bueno, ya hay muchas preguntas que ya tú misma has contestado, mis compañeras también te han hecho.
Y yo solamente, bueno, tengo una pequeña duda, que no es, tus personajes, o sea, cuando tú estás escribiendo una novela, tus personajes forman parte de tu vida diaria, cotidiana, es decir, tú vas al súper y estás comprando patatas y te estás acordando a lo mejor de que en uno de los capítulos que quieres escribir algo precisamente de esa época y no hay patatas, pues no sé, haces referencia a ello. O sea, no sé, me parece algo importantísimo, algo que valoro muchísimo en los escritores. Lo digo porque, bueno, también yo tengo una hija que es escritora, que esa capacidad que tenéis para poder enlazar las historias, el poder empezar con algo que dices, bueno, madre mía, sí, de luego ver cómo acaba, ¿no? Decir, vaya trayectoria, vaya lo bien enlazada que está toda la trama, cómo todo lo que se va en cada capítulo, por decirlo así, llega a tener su explicación. Y entonces, bueno, pues me llamaba un poco la atención eso, ¿no? Los personajes. O sea, ¿realmente están en tu vida diaria mientras estás escribiendo la novela? Sí, sí, sí. Y yo siempre digo, convives con ellos durante ese tiempo. Una convivencia además súper intensa, porque es que, bueno, yo prácticamente escribo todos los días, siempre que puedo. Entonces, siempre te encuentras un ratito con ellos. Pero es que incluso aunque no estés escribiendo físicamente, no estés a las teclas del ordenador, lo que tú dices es que estás en el supermercado, estás planchando, estás... Me hace gracia porque ahora que hablo de tareas cotidianas, mi hermano y yo siempre comentamos lo inspiradora que debe de ser el agua. Porque cuando te estás duchando o estás fregando los platos, es impresionante la cantidad de ideas que surgen. Sí. Yo no sé por qué. Debe de ser, no sé, esa limpieza que hace no solamente del cuerpo y de los cacharros, sino también de la mente. Pero sí que es verdad que existe esa convivencia tremendamente intensa. Entonces los tienes ahí, siempre presentes. Desde el momento en que los creas y les das su historia, desde el momento en que los pones a andar en la trama, en los escenarios, y ya te acompañan. Y lo que tú dices, cualquier cosa en un momento dado te puede recordar a ellos, ¿no? Es el momento de, pues estoy comprando patatas y me acuerdo que en Berlín había patatas, ¿cómo harían ellos? ¿Cómo no sé qué? Claro. Es totalmente cierto. Y luego, hombre, a mí me gusta que, aunque sean personajes ficticios, todos tengan un poco como con el medallón, ¿no? Es un objeto que no es real, pero tiene su base en algo real. Pues con los personajes pasa lo mismo. No son reales, pero todos se basan en personajes que lo han sido. El caso de Katia, pues en esa multitud de mujeres combatientes, el caso de Eric, pues en los científicos que participaron en la construcción de los cohetes V, y en los muchos de miles de alemanes que empezaron abrazando el régimen y luego ya no acabaron tan convencidos o que simplemente se dejaron llevar por el momento. El caso de Ramiro, dices, es un personaje increíble. Bueno, pues Ramiro, me encanta. Que seas español, que dices, ¿qué hacía un español con la guerra civil recién terminada en España? No se le ocurre otro sitio mejor que ir que Alemania en 1943, de hay que estar chalado, y esta mujer no tenía mejor. Pues no, pues es que es verdad. Yo encontré buceando un librito autopublicado de un español que estuvo en Berlín. Se fue, pues como Ramiro, un jovenzuelo que decidió marcharse a estudiar la carrera de ingeniería a Berlín, porque resulta que en Berlín había unas universidades estupendas, y dijo, bueno, pues me da igual la guerra, yo me marcho a Berlín a estudiar la carrera, y se fue en 1943 a Berlín y le pilló todo el fregado, claro, acabó viviendo en la batalla de Berlín. Y entonces él, cuando ya por fin consigue salir de la historia y llega a España, pues en España sus enemigos la animan a escribir su historia y se autopublicó el libro. Y la verdad es que a mí me parece un testimonio interesantísimo porque me sirve de base para crear el personaje de Ramiro, que dices, bueno, ¿cómo es posible? Un español bueno, pues sí, hubo españoles en Berlín en 1945, pero casi todos estaban combatiendo. Pues no, es que incluso hubo el caso de este chico que no fue a combatir, fue a estudiar y se encontró en mitad del fregado. Y eso me vale para construir ese personaje de Ramiro. El personaje de Ilse, ¿no? De la chica judía, pues está basado... Bueno, Ilse, ese personaje a mí me ha encantado. Bueno, ese personaje daría para sí mismo para otro libro, ¿no? Todos esos judíos que lograron sobrevivir a la persecución viviendo entre los nazis. Porque tú pensabas, bueno, estarían todo el día escondidos ahí, como las ratas, los pobres, ¿no? Metidos en áticos y metidos en sótanos. No. La mejor forma de esconderse para ellos, esconderse entre comillas, era mezclarse
Entonces, pues intentaban hacer una vida más o menos normal, parecer lo más arios posible. Y bueno, pues es increíble los testimonios de estos poquitos, porque no fueron muchos y todavía fueron menos los que lograron sobrevivir, porque al final la mayoría de ellos los acababan cazando porque había mucho soplón. Y bueno, pues ese personaje que también está basado en todas esas historias. Entonces, al final, el hecho de que sean personajes construidos, no parten de cero, no parten de la nada, siempre parten de una base de realidad, pues a mí, yo los percibo, vamos, casi como, no como si me pudiera cruzar con ellos por la calle, porque son de otra época, pero que en el fondo puedes pensar, ay, si Eric todavía siguiese vivo, me gustaría hablar con él y preguntarle, como si pudiera ser alguien real, ¿no? Es que eso es lo que a mí me asombra, me alucina, os admiro bueno, pues en todos en los escritores, escritoras, que esa imaginación que podéis llegar a tener para describir al personaje, o sea, es como si tuvierais múltiples personalidades, porque de alguna forma os tenéis que meter en cada una de la mente de cada personaje para los diálogos. A mí hay una cosa que me gusta mucho, sinceramente, en un libro, y es que haya mucho diálogo. O sea, yo entiendo que tiene que haber narrativa, porque hay que haber pues un preámbulo, contar una serie de cosas, pero me encanta que haya mucho diálogo, porque se hace mucho más ameno, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente para crear ese diálogo, lo que dice uno, lo que contesta el otro y demás, o sea, tienes que estar en la mente de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, sinceramente para mí, bueno, el libro me ha encantado, espero, bueno, yo ya hice la reseña, que por cierto te agradezco que me contestaras porque me escribiste. Sí, te tengo fichada. Y por supuesto que la tabla, sí, por supuesto que la tabla esmeralda la tengo sí o sí que leer. Y bueno, ya me he enterado de que tienes otros libros también publicados, así que también le echaré otro vistazo. O sea, no sé quién de mis compañeras ha dicho que bueno, que cuando empezamos con un escritor, conocemos a un escritor o escritora, pues nos vamos un poco, ¿no? Y nos ha gustado el libro, nos vamos un poco a ver el resto de su obra. Entonces, bueno, pues enhorabuena, de verdad que ha sido un placer conocerte. Me encanta escucharte, porque todo lo explicas estupendamente. Y nada, y espero que, bueno, como dice Pepa y como decimos, a ver si tenemos un encuentro presencial y podemos poder pues comentar en vivo y en directo. Cara a cara, claro que sí. Queda apuntado para la siguiente. Sí. Claro que sí. Enhorabuena y muchas gracias. Que tengo bibliografía, ¿eh? Si queréis que nos reunamos para otra, nos reunimos para otra. Podemos reunirnos para lo que tú quieras, pero vamos, ya cuando estemos tomándonos un café o lo que sea. Eso sí, ya presencial, ya de Zoom no queremos nada. Uf, se quedará, el Zoom se quedará. Ay, qué horror, sí, quita. Bueno, por una parte... A ver, tiene sus ventajas, es como todo, tiene sus ventajas. Tiene muchas ventajas. Bueno, yo he seguido trabajando gracias al Zoom, la verdad. Claro, claro. Y pero aparte, bueno, aparte de que hay autores que no pueden venir a Madrid, que aunque... Eso, para eso sí. Y hay del club también. Hoy no está, Fernando porque tenía examen mañana. Fernando lo conoce, seguro que sí. Fernando es Libros en el Petate. Ah, sí. Bueno, con él estuve en Sevilla. En Sevilla. Sí, con él he estado en Sevilla. Pues mira, con él sí me toma el café. Porque claro, lo vimos si no ayer presencial. Y nos lo chiva. También es del club, lo que pasa que no hasta hoy porque me ha dicho que tenía examen mañana, pero que te diera recuerdos y tal. Pues y igualmente para él. Hay gente de Alicante y tenemos una incorporación nueva hoy, además el primer día que es Sandra. Ah, mira. Que se está leyendo tu libro también, si la quieres decir algo, Sandra. Hola, pues a ver, porque a Sandra... Ay, Sandra, Hola, ahí te tengo, ahora te tengo. Hola, Sandra, bienvenida. Hola, nada, es el primer encuentro que hago con el grupo y la verdad es que estoy encantada de que sea con tu libro. Ya leí el de las mujeres de Areli y me encantó, es un libro que recomiendo muchísimo. Siempre que me dicen un libro y que sea así de mujeres y que sea fácil de leer, recomiendo el tuyo. Sí. Y nada, me regalaron este y te pregunté por privado enseguida porque me dijeron que estaba primero el de la tabla esmeralda, te pregunté por Instagram, ¿hace falta que lea el otro? Y me dijiste, no, tranquila, léetelo sin problema. Sí. Y la verdad es que aunque me enteré el martes que el primer encuentro este era contigo, no me ha dado tiempo a terminarlo, llevo más de la mitad, empecé el martes, pero me está encantando, es un libro que la verdad es que
que merece la pena leerlo y pues nada, como han dicho mis compañeras, da gusto escucharte porque además se nota que te gusta, que estás muy bien documentada y que te gusta y hablas pues que da gustísimo. Bueno, con naturalidad, hija, aquí entre Sí, amigas, no, ya y te que digo cómo estamos. pues eso, se lee, lo dices todo muy claro y muy fácil igual que lo lees, se te escucha y es pues lo mismo. Pues nada, me alegro. Yo disfruto mucho, la verdad. No sé con quién comentaba esta mañana. Ah, sí, pues en mi clase de yoga. Y me preguntan, oye, pero sigues de promoción y tal. Yo os digo, mira, la promoción es un poco más tranquila, ya pasada la campaña de Navidad, pero ahora viene la época de los clubs de lectura, que es cuando la gente se ha leído el libro. Y entonces digo, y a mí es el formato que más me gusta, me entusiasma, porque, pues oye, al final como el umbral, es que es hablar de mi libro con gente que se lo ha leído, con gente que te cuenta. Y luego es brutal, porque ves como no has escrito un libro, es que has escrito tanto en libros como personas lo leen, porque cada una, en este caso pues somos todas mujeres, por eso digo, cada una sacáis vuestras conclusiones, sacáis vuestra visión, y hay cosas, y a veces me decís cosas que digo, es que ni me había planteado, pero oye, es verdad, es que es así. Entonces para mí es una experiencia fantástica el estar reunida con lectores, el que me contéis, el que me transmitáis. Hombre, si me decís que os gusta, fantástico, maravilloso, me inflo como una gallina y me siento súper orgullosa. Pero es que incluso aunque me digan, ay, pues mira, pues esto no, pues es lo que te decía antes, lo aprovechas para decir, pues igual para la próxima hay que mejorarlo. Que va, a nosotros si no nos gusta se nos nota. Sí. Sí, se nos nota. No podéis disimularlo. No. Oye, pues si hacéis un club de lectura con un libro que no os haya gustado, menuda tensión. Cuesta, pero no se nos nota mucho, pero cuesta. Pero cuesta. Pero cuesta. Bueno, no, pero a ver, yo creo que es lo que decía antes, ¿no? No se puede gustar a todo el mundo, es imposible. Yo sé que habrá gente por ahí que esté leyendo el libro y que diga, bueno, pues va, pues o me aburro, no me dice nada. Pero incluso iba a usar el palabra en inglés que no me gusta mucho, el feedback, pero bueno, esas opiniones que te llegan, ¿no? Que aunque no sean siempre positivas, pues siempre es bueno tener todas las visiones, porque, oye, siempre hay un margen para mejorar. Yo creo que por mucho que no nos haya gustado un libro, siempre hay algo dentro de ese libro que nos gusta. Sí. No puede no gustarnos todo, ni gustarnos todo tampoco del libro. Habrá capítulos que te gusten más, personajes que te gusten más o te gusten menos, pero bueno, cada uno es distinto, o sea que... Pero bueno, yo creo que aquí en este club ya casi que pensamos casi todos igual. Yo creo que ya somos muy amigas también, la verdad, claro. O sea, ya hace mucho tiempo, entonces, bueno, se nota la complicidad a la hora, pero sí que es verdad, y ellas lo saben, que no me gusta que hablemos del libro antes del encuentro, nunca, ¿vale? ¿No habláis del libro antes? No, para no predisponer a nadie. Ah, claro. Ni bien no ni nos mal. deja. No. Nos deja hacer comentarios entre vosotros. El látigo, te ha dicho antes eres una que tirana, estaba ¿eh? con el látigo. Bueno, no sabes. Negrera. Yo la llamo Hombre, que alguien tiene que poner orden, porque si no, eso sería un desmadre. Dale alas, lo que le faltaba. Tú no la animes, hombre. Y no se me desmadra. No, pero la verdad es que no. Bueno, aunque no parezca, bueno, que se me olvidaba, también es del club Oscar, lo que pasa que yo sé que... bueno, Oscar, sí, ahí lo que quiero yo a Oscar, madre mía. Sí, Oscar ya, fíjate, desde el primerísimo que estábamos ahí reunidos hablando del libro, es un encanto, Oscar. Es una maravilla. También, o sea, que sí que hay, pero lo que pasa que, y Oscar, porque siempre tiene cosas que hacer, ¿sabes? Como está trabajando claro, porque está mil historias él, sí. Está mil historias, está con lo de la tele, pues, pero también, o sea, que te envía un abrazo muy fuerte. Y bueno, también tenemos algún otro chico, pero hoy tampoco ha podido estar, es que estamos con lo del COVID, que si no tiene una cosa uno, tiene otra cosa otro. Entonces, bueno, pues yo, bueno, para seguir hablando un poco del libro y terminar, porque aunque no lo parezca, llevamos más de hora y media. Fíjate cómo se pasa el tiempo volando, ¿eh? Pero eso cuando se está a gusto, si no empiezas a abrir la boca y... Sí, no, en el dentista no se pasa volando, ¿no? No. Bueno, nos tienes hasta la página 568 sin saber dónde está el dichoso medallón. Hombre, que si os lo digo antes, igual decir, pues ya lo sé, ya dejo la lectura. En la página 568 digo, cuando dice, ¿dónde estaba la dichosa reliquia?
yo seguía sin saberlo. A mí me hizo como un chip, digo, uy, ¿A y al qué? final digo, Ah, no ¿qué va a ser? exactamente dónde, pero digo, uy, ahí digo, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Es que, a ver, Hombre, yo voy dejando pistitas, ¿no? Voy dejando una sí, pista sí, aquí, pero ahí otra me hizo, pista allá, otra pista. Y al como, final, de claro, repente parece que todo encaja, ¿no? Y dices, uy, uy, ¿qué va a pasar? Pues eso. yo me quedo con una frase del final, que es una frase cortita y dice, y ellos le habían enseñado que no importa cuán rápido o despacio fluye el agua entre los dedos. Lo que importa es que cuando se escape la última gota, uno haya amado sin prejuicios ni miedo. Qué bonito. Qué bonito. Al final, después de. Yo me imagino que esos sellos, ¿no? Que son esa gente de ese Berlín, de esa situación tan dramática, de esa época tan difícil que les toca vivir. Yo me imagino que probablemente sería lo que nos dirían. Para ellos, ¿qué es lo más importante? Pues después de todas las calamidades, de todas las tragedias, de todos los horrores que hemos visto, ¿qué nos llevamos de esta vida? Pues que hemos amado, que hemos querido y que nos han querido. Y es lo más importante. Y todo lo demás. Y que no pase como Ana y Alan, que por no hablar. Por no hablar, lo importante que es la comunicación. Claro. Anda que no lo leemos en las revistas. ¿Cuál es la base del matrimonio? La comunicación. La comunicación. Y lo que no se nos olvida. Ya te digo. Bueno, yo creo que tú en parte eres Ana, como investigadora a la hora de investigar para tus libros, tú eres Ana total. O sea, que yo creo sí. Bueno, que... de hecho, Ana me daba mi voz cuando contaba las cosas, ¿no? Que yo iba descubriendo, pues yo os las he contado a través de Ana. Cuando Ana se mete en esas bibliotecas y se está ahí los días, dale que te pego, con los archivos y tal, pues esa era yo, ¿no? Los días buscando internet, la biblioteca, los libros, tal, el archivo. Y cuando al final dices, ay, eureka, lo encontré, pues sí, pues Ana es un poco esa investigación. Bueno, esto que te ha llevado unos 2 años escribirlo. No, no tanto. No tanto, no. Yo creo que la mujer de Berelli... Mira, parece, al final la mujer de Berelli empezó cuando la pandemia, ¿no? Cuando empezó... Las navidades antes, yo creo, ¿no? Las mujeres Berelli lo publiqué en octubre del 19. Justo. Lo que pasa es que yo no me pongo a escribir inmediatamente después. Ya. Yo me lo tomo con calma. Primero viene la promoción y termina la promoción y luego esa convivencia que hablábamos antes con los personajes, ¿no? Esa convivencia tan intensa que tienes, necesitas quitártelos un poquito de encima, necesitas desintoxicarte de la historia, de los personajes, de los escenarios. Entonces yo necesito que pase un tiempo para limpiar y ya decir, venga, ¿cuál es el siguiente proyecto, la siguiente novela? Pero con calma. Al final de escritura, 8 meses. No es más. Y eso que yo soy muy caótica. Me encantaría cuando Ken Follett dice, no, yo, señor Ken Follett, ahí en mi castillo galés, me levanto a tal hora, me siento a tal hora, me sirven la comida. Pero Ken Follett no tiene el equipo de negros que dicen... De negros, además, pero vamos, que yo no puedo, porque yo lo que tengo es un equipo aquí de pesados que están todo el día, mamá la comida, mamá los deberes, mamá el tinte, mamá no sé qué, mamá la actividad escolar. Y entonces... Al final, mamá, como trabaja en casa, pues parece que no trabaja. Y el trabajo de mamá siempre se queda para bueno, ya lo hará porque lo mío es lo primero, ¿no? Y entonces yo no soy como el señor Ken Follett, no tengo negros y tampoco tengo un horario. Entonces hay días que me cunde mucho porque afortunadamente se largan todos de casa y me dejan tranquila. Hay otros que no me puedo poner, pero por eso digo que parece que es como mucho, ¿no? Pero lo escribir una novela parece que es un proyecto de años, pero ya cuando tienes más o menos una cierta costumbre, un cierto método, ya te pones, ya controlas tus tiempos, tanto de investigación como de escritura. Y además soy una escritora que no releo. Me siento, hago mucho trabajo previo, pero una vez que tengo ya todo el material y me siento a escribir, eso fluye. Entonces, pum, yo voy escribiendo. No releo prácticamente nada. Ya solamente cuando he terminado me hago una lectura así global, pero tampoco cambio muchas cosas. En edición tampoco cambiamos muchas cosas, con lo cual eso me ahorra tiempos. Y por eso digo que en 8 meses más o menos una novela del porte de esta está terminada. Y si es más cortita, todavía menos. Genial, pues nada, dentro de un año tendremos otra Carla Montes. A ver, si todo va bien, 2023 sería... Si todo va según lo previsto. Lo que pasa es que, bueno, no quiero anticipar nada, pero estoy como en varios proyectos a la vez
Y no sé Bueno. si a lo mejor se me retrasaría un pelín, pero vamos, ahí No te andamos. vamos a preguntar porque si estás en varios mejor no No, porque luego las cosas se quedamos. gafan, no es porque no lo quiera contar, es porque No, parece que no. lo cuentas y las cosas se gafan. Ya sabes que Hay yo me veces que encanta no, contar hay y en veces cuanto tenga que algo ahí ya fijo, ya vamos, las redes sociales ya van a hacerme de altavoz. si no ya tienes mi correo, a mí me avisas, por favor. Ah, bueno, por supuesto, ya a ti te tengo ya fichadísima, más allá de las redes sociales. Ya te digo. Ay, bueno, pues ha sido un placer, Carla. Espero Pues igualmente. que te hayamos transmitido buen rollo, que te lo hayas Oye, claro que pasado si me voy, bien. vamos, ahora voy a estar insoportable en la cena, después de todas las cosas bonitas que me habéis dicho. Bueno, el vídeo lo colgaré en YouTube en los próximos días y te mandaré el enlace para que lo puedas ver. O sea que, Genial. y bueno, y si quieres el vídeo completo, pues te lo paso sin problema también. Vale. Porque yo me lo descargo y me lo guardo. Pues Entonces, muy bien. pues nada, pues ha sido un placer. Pues Espero igualmente, que... muchísimas gracias a todas por vuestras preguntas, vuestras aportaciones. Me encanta, me lo he pasado fenomenal. Y es que tú también nos has gustado. ¿A que sí? Ay, qué bien. Hombre, Aquí hay química, aquí hay química. Ah, Y se aquí nota. hay feeling, como dicen ahora, ahora Sí. es que hay feeling. Claro, bueno, es que cuando nos gusta una autora, luego no la dejamos, ¿eh? Eso No, es lo no, que no. quiero, que no me abandonéis nunca. No, sabes que no, sabes que yo ya hace tiempo y no. Y es que Ya vi lo sé Carla que sí. Montero y digo, uy, Ya está aquí, está con otra cosa. rápido Pilar que me dijo, Pilar, Sí, nuestra Pilar, sí. nuestra Pilar, me dice, digo, pues yo quiero. Y me dice, vale. Sí. No, me preguntó, me dice, oye, ¿qué Pepa? Y digo, Pepa sí. Digo, otro no sé, pero Pepa sí. Sí, ella ya además nos conoce mucho. Ya lo sé, yo que sí. Pues nada, un besazo Un enorme. beso fuerte para todas. Millón de gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. gracias. Hasta Chao. luego. Hasta luego, Chao. Carla. Chao.